¿Qué tal, familia? Es un gusto que estés con nosotros este martes en esta emisión que hemos titulado En Conexión. Y quiero agradecerte que estés compartiendo cada publicación en tus redes sociales, compartirla con tu familia, con tus amigos, porque de verdad ha sido increíble el alcance que hemos tenido. Y este día es un gusto saludarte, amigo. ¿Cómo estás, bro? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Ya, más o menos, bro. Sí, estresado, No, cansado. no, estresado no. ¿Ya quieres que termines? Mucho calor. Ay, horrible. Ya Tengo que extraño bañarme el dos frío. veces al día, bro. Sí, yo Pero también. dentro de todo, ahí la llevamos, bro. Bien, bien. Amigo, ¿cómo estás, bro? A ver, cuéntanos, ¿qué onda? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación, antes que nada, a tu espacio, a tu programa. Y pues estamos bien, aquí estamos veniendo a platicar un poco acerca de la iglesia. Sí. Tengo que decirte, el tema nace en tu corazón, bro. O sea, Así es. nace en Jonah, entonces tú vas a ayudarme en este espacio. Si es que, brother, más adelante decimos el título del tema, pero quiero introducir esa parte, brother. La iglesia viene trabajando, Sí, la iglesia viene como que dando pasos, pasamos de una reunión a una segunda, la iglesia empieza a crecer, viene de una segunda a una tercera, entonces la iglesia viene engranada, viene trabajando muy padre, muy chido. viene creciendo. Gente nueva, se levantan líderes, voluntarios. Áreas. O sea, vemos un mover increíble, ¿no? Sí, Pero de pronto, brother, de pronto llega el COVID. una pandemia, ¡pum! Y frena todo lo que llevamos, bro. Pero antes de entrar a esa parte, iglesia, en lo personal, todo este movimiento, porque tú eres parte de la iglesia, ¿cómo te ha afectado? ¿Cómo ha afectado o cómo ha incomodado esto en Jonah? Híjole, muchísimo. Por ejemplo, tú lo acabas de mencionar. Para la gente que no sepa, nosotros cada principio de año empezamos a hacer unos planes, tanto como persona, personalmente tú haces tus planes, tus metas, tus propósitos, ¿no? Pero como iglesia también hacemos planes. Y esta situación llegó justamente en el momento en el que muchos de esos planes estaban iniciando o iban a la mitad. Entonces, pues personalmente a mí en lo particular me cambió completamente mi forma de vivir. Yo soy una persona que siempre le gusta andar con gente, de gente en gente, Así es. platicando. No Eres puedo muy estar- relacional, bro. Sí, no puedo estar sentado. Así es. Y los primeros días en mi casa fue como, ay Dios, ¿ahora qué hago? O sea, Así es. literal me empezó a dar mucha ansiedad. Así es. Veía a un perro correr en la calle y quería irme detrás de él, perseguir al perro. ¿A dónde vas? Yo voy contigo. Y aparte de eso, uno ya está acostumbrado a una cierta rutina en la iglesia, ¿no? Por Así es. ejemplo, yo estaba acostumbrado a llegar un domingo a las 8 de la mañana e irme a las 4 de la tarde. Así es. A la presión de las 3 reuniones, que si algo salía mal hay que trabajar en el momento para corregirlo, para la siguiente no puede volver a pasar, cosas por el estilo, ¿no? Así es. Y pues las primeras semanas fue como, ¿y ahora qué hago? Claro. La verdad, siendo honesto, me sentí un poco hasta inútil, Claro. porque Así es. pues mucho de mi vida está en la iglesia. Así es. Entre semana ya no había grupos conexión, entonces el coordinador pues ya no estaba. Así es. Ya no había jóvenes, ya todos habían ido a sus casas con sus papás, entonces el líder de jóvenes ya no estaba. Así es. Entonces fue un proceso al principio complicado para mí. Ujú. Había partes en las que me sentía un poco inútil, había partes en las que me sentía, pues tenía miedo también, Claro. me sentía un poco como con miedo, pero después nace todo esto de ir haciendo la iglesia en línea, de dar Así el es. cambio, y gracias a Dios ha tenido mucho resultado. Así Hemos alcanzado a muchas personas, más de las que muchas veces nos podemos Claro. imaginar, Así es. pero también ha costado trabajo. El salir de esa rutina que ya teníamos, Claro. ese molde que ya teníamos, esos planes que ya teníamos, cambiarlos e intentar que sean bien hechos, nos ha costado mucho trabajo. Así es. No ha sido fácil, ha habido días en los que de repente no dormimos, en los que de repente nos queremos aventar la cubeta contra el otro, pero podemos ver la gracia de Dios en todo eso, Claro. ¿no? Cómo Dios Así nos es. ha ido moviendo, ido cambiando. Pero en lo personal sí fue muy complicado. Es complicado. Sí. Ahorita ya vamos ya agarrando un nivel, ya vamos agarrando un ritmo, Así es. vamos agarrando otra vez una manera de hacer las cosas, entonces ya no es tan estresante como al Claro. principio, pero gracias a Dios pues ahí nos ha ido guiando. Claro. Sí, mencionas dos cosas muy importantes, bro, porque mencionaste la primera de la rutina. Sí, Rutina. Somos personas que rutinarias. funcionamos bajo un cierto esquema de actividades que me hacen tener un ritmo. Ujú. Y de pronto nos detenemos. Lo que hacía ya no es lo mismo, ya tengo que estar Para nada. enclaustrado ahí en la casa y nunca lo imaginamos y genera un desorden. Y yo lo puedo ver, por ejemplo, en mi caso, y yo sé que a lo mejor en el tuyo, en muchos de los que conocemos, a lo primero que nos empieza a pegar es en el horario. Sí. De verdad hay días en los cuales digo, no sé ni qué día es. No sé qué día es. O sea, todo se genera un movimiento extraño. Hay una parálisis tremenda. Veo parálisis
comercial, veo parálisis en todo ámbito. Sí. Laboral, se genera. Pero esto alcanza la iglesia. Alcanza la iglesia. Y aquí es donde quiero empezar a entrar al tema de este martes. El tema de este martes se llama La iglesia está cerrada. Pero Jonah, este título no nació de mí, nació de ti, bro. ¿Por qué ponerle así, bro? ¿Por qué la iglesia está cerrada? ¿De dónde nace, brother? Ok. Nace platicando con varios líderes, con varias personas por videollamada. No podemos en persona físicamente, pero me di cuenta que mucha gente tenía el mismo sentir que yo tenía. Ese sentir como de frustración, de que ahora qué hago, de que la iglesia cerró, ya no tengo la oportunidad de ser el voluntario, de ser el maestro de niños, de ser el de la alabanza allá enfrente. Claro. Por ejemplo, todo multimedia pues se sentó, ya no hay luces que mover, ya no hay proyección que hacer, ¿no? Y una frase que todos repetían era eso, es que ahorita que la iglesia cerró, es que ahorita que la iglesia cerró. Y yo decía, bueno, la iglesia realmente cerró, o sea, algo como esto pudo detener a la iglesia en verdad, o sea, algo que Jesús hizo tan poderoso y majestuoso como la iglesia, lo detuvo un virus simplemente. Así es. Entonces, más bien el tema va dirigido a que sí, tal vez esa instalación, las 4 paredes que siempre llamamos iglesia, están cerradas y tiene que ser así por respeto a nuestras autoridades, por amor a cada una de las personas que vienen aquí para cuidarnos. Pero realmente la iglesia, cada uno de nosotros, cada uno de los que creemos en Jesús, no podemos cerrar. O sea, nuestro llamado no ha terminado ni nuestra función ha terminado. Así es. Entonces el título va un poquito referente a eso, ¿no? A veces he platicado con gente donde pensamos que esta temporada son vacaciones. Así es. O sea, no hago nada, estoy en mi casa esperando a que vuelvan a abrir. Así es. Para volver a servir a alguien, para volver a amar a alguien. Sí, exactamente. Cuando pues la realidad es que no. O sea, la iglesia seguimos siendo todos nosotros. De hecho, todas las publicaciones que hacemos en las páginas, al final traen una frase que es la iglesia eres tú. Así y es recordando eso. O sea, la iglesia física, aquí las instalaciones cerraron. Claro. Pero la iglesia sigue viva y somos cada uno de nosotros y tenemos que seguir cumpliendo nuestro propósito. Así es, sí. Algo que tenemos que entender, Jonah, yo creo que lo hemos hablado a lo largo de este caminar con los líderes, con los mismos grupos, con el equipo de trabajo, que Dios siempre está en movimiento, en constante movimiento. Siempre. Y el peligro nos llega cuando nosotros nos estancamos en la inutilidad. Sí. ¿Sale? Se nos olvida que Dios en realidad, Dios se mueve, Dios cambia los panoramas, Dios cambia las temporadas. Sí. Y algo sucede. Llega el momento en el que el cambio nos llega a aplastar. Y siento yo que nos pasa esto. Incluso como iglesia nos ha pasado. Sí. No eres el único. De hecho, tuvimos hace algunos martes el tema de me siento inútil porque a todos nos pega. Nos pega el momento en el cual se corta con tu quehacer, con tu rutina. Sí. ¿Sale? Entonces, creo yo que en cierto momento, si no nos ajustamos al cambio, si no nos ajustamos al movimiento, el mismo cambio nos llega a aplastar. Sí. ¿Cierto? Exactamente. Y por ejemplo, pasa casos muy curiosos, ¿no? Porque a veces nos resistimos al cambio y ya cuando por fin damos ese cambio, ya no queremos volver a cambiar. Somos personas que vamos abrazando y nos cuesta ir avanzando y dirigirnos hacia donde Dios nos quiere llevar. Así es. Por ejemplo, te comento, platicaba con Creativo, ¿no? Y decíamos, la transmisión del domingo pasado es una de las más bajas que ha tenido la página hasta ahorita. Ajá. Y yo les preguntaba, ¿pero por qué? O sea, queremos hacer los videos mejores, estamos poniendo mucho énfasis en el sonido, en las tomas. Claro, ¿no? En eso, perfeccionarse en lo técnico. Estamos haciendo, en lo técnico, lo que estamos haciendo. Pero creo que inconscientemente dentro de esta misma etapa en la que estamos viviendo, ya podemos caer de nuevo en rutina. Claro. Porque no voy a estar todo el día en mi casa sin hacer nada. Tengo que encontrar algo que hacer. Así es. Voy haciendo mis horarios, voy haciendo mis rutinas, mis funciones. Y es peligroso porque esta etapa va a pasar. Y la rutina que estamos creando ahorita, pues puede funcionarnos en este momento, pero también va a tener que desaparecer en algún momento dado, ¿no? O volver a generar el cambio. Entonces, habemos personas que podemos estar pensando, pues no veo la transmisión el domingo, mejor la veo el martes. Y el domingo me pongo a hacer esto, o desobedezco y me salgo a la calle a hacer tal cosa, o lo que tú quieras. Pero creo que ahí está el peligro de olvidar qué es la iglesia y qué somos como iglesia. Así es. Creo que algo mágico de la iglesia es el saber que más personas están conectadas al mismo tiempo que tú. Claro. A lo mejor en otra colonia, a lo mejor hasta en otro estado, pero que hay un mismo sentir, ¿no? Claro, así es. Entonces, pues esta parte también no podemos olvidarla. Seguimos siendo la iglesia. Nuestro llamado no es ser una persona funcional aquí dentro solamente, es en mi casa. Le platicaba con los chavos y me decían, es que ya no aguanto a mi papá, ya no aguanto a mi hermano. Men, tienes una
una opción increíble de alcanzar a tu papá en este momento, de alcanzar a tu... Una tremenda oportunidad. ¿No? Sí, que no había antes, a lo mejor, por estar de un lado a otro. Entonces, esta parte de la iglesia creo que sí, las rutinas se están volviendo a crecer. Sí. A lo mejor alguien pensaba, va a durar 3 semanas eso, va a durar un mes. Y pues nos la van alargando. Vamos haciendo más costumbre, vamos haciendo más rutinas. Claro. Pero no podemos casarnos con esas rutinas. No, nos casamos con las temporadas, bro. Sí. Esa es una tendencia natural que tenemos nosotros como humanos. Ahora, estoy totalmente en acuerdo contigo. Te digo porque a mí también me sucede o me llega a suceder esa parte en donde ya no me ven. Exacto. O sea, ya no me ve mi pastor, ya no me ve mi líder, ya no me ve mi coordinador. Entonces, yo hago mis cosas, reacomodo mis prioridades. Exactamente. Y adiós, o sea, voy como que echando para atrás o dejando de lado lo que debe de importarme, porque como lo comentas, yo sigo siendo la iglesia. Exacto. Y se me olvida esa parte. Y es triste porque el domingo, cuando hay presencia, se siente el mover de Dios. Sí. Pero ¿por qué ahora no? Si nos ha metido Dios a un lugar clave, que es en nuestra casa. Exactamente. Bro. Ese es en donde, por ejemplo, hemos escuchado, nos lo han comentado, que hay personas que incluso hasta se preparan. Se preparan, desayunan temprano, se maquillan y están listas para ver la transmisión. Sí. Como Pero si fuera un domingo, como un domingo normal, ¿no? de fiesta. Ellos se preparan y es increíble. Una celebración. Eso te da un corazón que está buscando a Dios, que ama a Dios, ¿no? Así es. Pero a veces dentro de toda esa rutina es fácil, a lo mejor sin la intención, ir relegando un poquito a Dios. Claro. No, pues lo veo el martes. No, pues luego me conecto. No, pues aquello. Y entendemos, ¿no? Hay muchas situaciones que pasan día a día. Claro. No es como que tengamos la mentalidad de que la gente está sentada en su casa sin hacer nada porque pues, buscamos qué hacer. Así es. Pero nuestro sentir como iglesia debe ser siempre Dios lo primero. Claro. A mí me pasó, ahorita que te comentaba esto de cómo me senté al principio, creo que todo eso salía del yo pensar que lo que hacía aquí era mi llamado, era mi identidad. Yo pensaba que el ser líder de jóvenes era mi llamado, o ser líder de creativo era mi llamado. Muy ligado al hacer, ¿no? A lo que hacía, a las funciones que estaba elaborando, ¿no? Pero realmente mi llamado es Jesús. Y ese llamado es en la cárcel, en la calle, en la casa, en donde esté. Así es. Entonces, como iglesia, tenemos que seguir conscientes de eso. Mi llamado es Jesús y a lo mejor ahorita no puedo ser el mega voluntario del año, pero sí puedo ser una persona que ama, que comparte, que ve por sus vecinos, que vaya ayuda, que ¿sí me explico? Entonces, la iglesia seguimos siendo en cualquier lugar donde estemos. Claro. Ahora, solamente el 10% de nuestra cristiandad se vive dentro de la iglesia, dentro del templo, dentro del edificio. Del edificio. El 90% lo vivimos afuera, en casa, en el trabajo, con los vecinos, con la gente, en el medio donde yo me desenvuelvo. Quiere decir que probablemente la mayor parte de nuestra energía la estamos enfocando en el 10%. Sí. En donde la gente me ve, en donde la gente ve que sirvo, en donde la gente ve que hago, en donde la gente ve que yo soy funcional. Pero como ya no estoy ahí, mi 90% empieza a cambiar. Sí. O simplemente donde me siento útil. Por ejemplo, mi intención a veces no es como decir, mírenme, pero me siento útil, es algo que estoy haciendo, que me hace sentir bien, ¿no? Pero yo me cuestionaba, Jonah, ¿por qué no te sientes igual de útil y honrado cuando amas a una persona que no conoces? Cuando le das provisión, cuando lo que Dios te ha dado tú lo puedes compartir con alguien más. Hasta hace 4 días me acabo de enterar cómo se llama mi vecino. Hasta hace 4 días. O sea, tengo 10 años viviendo al lado de él. Y es como de, ¿por qué? ¿Por qué nunca había puesto atención a algo tan importante, no? Ajá. Y platicando con él me empecé a enterar de cosas que están pasando en su vida, que su familiar acaba de fallecer, que esto, aquello. Y me cayó el 20. O sea, sí, hago mucho adentro, pero hay mucho más que hacer también afuera. Y es algo, podemos aprovechar esta temporada para demostrar que la iglesia está más viva que nunca. Claro. Que el amor de Jesús no ha muerto, que la misión de la iglesia no ha parado. Claro. Que sí, tal vez no podemos reunirnos físicamente aquí un domingo, pero podemos seguir desarrollando la iglesia todos los días y con quienes estemos. Esa es nuestra labor. Ese es mi llamado, es el llamado tuyo, es el llamado de cada líder, es el llamado de cada persona que está dentro de su casa. Seguimos funcionando. Seguimos. O sea, el virus no paró tu identidad. No. Lo potencia o tú mismo lo hundes, ¿cierto? O te redescubres tu identidad, ¿no? A veces te pierdes en todo lo que haces, en las actividades, en los tiempos, que no está mal, o sea, no es estar peleado con eso, pero mi identidad y mi propósito, mi llamado es Jesús. Así es. Entonces, el redescubrir eso y el saber que en este momento tengo la oportunidad no solamente de hacer lo que hacemos en línea y las reuniones y los devocionales e imágenes y todo eso,
sino de poder amar a mi familia, de poder amar a mi mamá, a mi hermana, a mis vecinos, el poder tomar el teléfono y llamarle a mi abuelita, llamarle a las personas dentro de la misma iglesia que tal vez sé que están pasando por un momento complicado, que se sienten solos. Así es. ¿Sí me explico? Y descubres que puede seguir siendo iglesia. O sea, así es. No a lo mejor de la manera en la que estamos acostumbrados. Así es. La iglesia nunca ha sido igual, siempre va cambiando y evolucionando. Siempre va cambiando. Entonces, así es. Aceptar eso y ir cambiando, ir viendo la manera en cómo puedo seguir cumpliendo mi propósito. Claro. Esta parte recae en este primer punto. Se rompió mi normalidad. Sí. Se rompió mi normalidad. Completamente. Te repito, somos seres que tendemos a acomodarnos. Sí. Todo lo que hacemos como humanidad es buscar una estabilidad. Por ejemplo, buscamos estabilidad emocional. Sí. No quiero que nada me perturbe, nada. Sí, sí. Buscamos estabilidad laboral. Quiero tener una estabilidad económica. Eso es lo que yo estoy buscando. Eso es lo que regularmente tú y yo lo hacemos, lo hace la gente que está en casa, lo hace todo. O sea, eso no es exclusividad del cristiano, es exclusividad de la humanidad. Así es. Todo mundo queremos estabilidad y no queremos que nadie rompa con esa estabilidad. La bronca es cuando llega algo y rompe nuestra normalidad. Sí. Ese es el detalle. Eso es lo que pasó ahorita con esta Pandemia, cosa. con esta pandemia, con esta enfermedad, sí. Y luego lo peor de todo es que ni siquiera es como sorpresa. Ya se nos venía avisando, Claro. y avisando, pero lo vimos tan lejano. Sí, Hasta que no lo experimentas no lo entiendes. así es. Entonces lo vimos tan lejano que cuando pasó, que de repente ya teníamos semanas hablando de eso. Decíamos, en algún momento vamos a tener que cerrar la iglesia. En algún momento no nos vamos a poder reunir. Así es. Pero cuando realmente pasó, fue como, ¿y ahora? O sea, Exactamente. por más que se nos informó, nos agarraron en curva completamente. Claro. Y creo que el humano tiene mucho eso. Sí. Por eso cuando a veces Dios mueve nuestros planes, cambia nuestras... las cosas que nosotros queremos hacer, por Él las mueve tantito, Así es. las cambia, por eso reaccionamos a veces mal. Así es. Porque estamos avisados de que Dios va a hacer su voluntad en nuestra vida, pero cuando la aplica realmente, Nos duele. nos duele. Sí. No estamos a veces preparados para eso, ¿no? Nos incomoda. Y creo que es un peligro que estamos empezando a correr en esta temporada. Así es. Porque, como decíamos, ya estamos haciendo de nuevo costumbres, Ujú. pero cuando todo esto pase va a empezar otra temporada, Otra. van a empezar otros cambios, Sí. y es algo que tenemos en la mente, pero tal vez nos va a costar. Por ejemplo, algo que yo vemos y lo hemos platicado, Yuna. La gente se desacostumbró del ritmo pasado. Ahorita a algunos les está costando, pero quieras o no se empiezan a adaptar, se engranan a este mover. Sí, sí. Va a pasar esta temporada de la pandemia, pero a muchos, a lo mejor, nos va a costar trabajo otra vez cortar con lo que ya nos habíamos adaptado. Sí. Creo que también mucha gente va a decir, me acostumbré a verlo en la televisión, en la comodidad de mi casa. Sí. Sí. Sí, sin duda alguna. O sea, batallamos con una para entrar a otra, pero luego Dios ya hizo algo, nos regresa, no a la normalidad, porque yo estoy seguro que Dios no nos mete algo para volvernos a dejar en la A misma lo pasado. condición. Yo creo que Sí, no. Él tiene algo nuevo. Él tiene algo Sin duda nuevo. alguna, sí. Pero ¿crees que a gente se le complique decir, no, ya me acomodé, ya me gustó, estoy en la comodidad de mi casa, ya no saludo, ya no abrazo? Porque seamos honestos, ¿verdad? O sea, así somos. Hay de todo en la viña de Señor. Mira, para personas como Sí. tú y yo, que nos gusta platicar, que nos gusta estar con gente, abrazar, anhelamos, Claro. no lo deseamos, soñamos con regresar. Sí. Pero la realidad es que hay gente que le gusta estar en su casa, no salir, que ni la vean, que no la toquen. Y claro que va a costar. Inclusive, por ejemplo, yo lo veo dentro de mí, ¿no? Yo mismo me va a costar volver a regresar. Sí. O sea, por más que lo desee y lo anhele, me va a costar porque ya estoy haciendo una rutina, porque ya tengo una hora de levantarme, una hora de dormirme y cambiar la temporada. Claro. Va a volver a cambiar esa rutina y todo cambio cuesta. Así es. Entonces, sí creo que va a haber gente que le va a afectar más que a otros Claro. el volver a regresar a como hacíamos las cosas antes. Así es. Pero es la disposición. ¿Qué tanta disposición Sí. tenemos de seguir siendo iglesia, de seguir siendo uno, de buscar más de Dios? Claro. Ahora, algo que yo sí creo de todo corazón es que no podemos regresar al pasado. Ya no. Algo que escucho en muchísima gente hasta la fecha de hoy es, cuando todo eso termine vamos a volver a ser igual que antes. Y es el error más grande que podemos Yo creo que cometer. sí, exactamente. El error más grande porque no aprendimos nada. No sirvió de nada todo lo que Claro. pasamos, ¿no? Sí, vamos a regresar a las instalaciones. Sí, vamos a regresar a abrazarnos, a amarnos, a convivir con gente. Así es. Pero tenemos que ser mucho mejores. Claro. Tenemos que ser más eficaces. Tenemos que
por ejemplo, eso que estamos haciendo en línea y transmisiones Claro. se va a quedar. Ya no lo podemos quitar ni No, decir ya no. que porque ya estamos en el lugar físico ya no va a existir eso. Claro. Va a estar. Así es. Pero como iglesia creo que también tenemos que, hoy en día Dios nos está hablando mucho, Claro. el que valoremos la libertad que tenemos de reunirnos. Claro, así es. Porque muchas veces, antes de todo eso, la verdad se nos hacía fácil, no, pues no voy a la iglesia No. hoy, estoy cansado, Claro. vamos a Tengo comer, otras cosas que hacer. lo que sea, ¿no? Y no es juicio, era una realidad. Claro. Y hoy en día... Es que cada gente tiene sus prioridades. Sí, sí, sí. Y la verdad, o sea, yo creo que podemos abrir nuestro corazón, que al cabo nada más somos tú y yo, bro. Ni quien La nos vea. verdad, o sea, yo veo, hay gente que su prioridad no es Dios. Sí. Así de plano. Y como lo dice, no es juzgar. Pero hay gente que no lo ve de esa forma. Ujú, Lo hemos sí, sí. visto, o sea, hay gente que puede, ese tiempo, ese espacio que Dios ha dicho, no es de que lo diga el pastor, no lo dicen los líderes, en realidad Dios lo ha dicho así. Sí. El domingo es ese espacio, es en el cual tú, eso lo vas a hacer para mí, pero hay mucha gente que no lo ve de esa forma. Dice, ¿sabes qué? No, No. yo voy a hacer otra cosa, yo me voy a dedicar a hacer otra cosa. Y hasta siendo honesto, hasta tú y yo como coordinadores, como personas que estamos muy involucradas en la Sí. iglesia, hay algún domingo decimos, no quiero ir, no Así no es. tengo ganas, estoy de malas, o estresado, cansado, lo que Así sea, ¿no? es. Pero llega un punto, o había un punto en el que se nos hacía fácil, el otro domingo voy. Claro, Ya sé lo que va a pasar, ya sé el programa de la reunión. claro. Y creo que en esta temporada estamos valorando mucho esa libertad Sí, que tenemos de así reunirnos. es. De ver a la gente, aunque de repente me caiga gorda, pero de ver a la gente, de poder abrazar a la gente, de poder ver llegar gente nueva. Gente nueva. así Porque es. hoy en día estamos experimentando algo que es mucha gente nueva sumándose Así y es. conectándose, pero no sé quién es. Así Yo es. explico, no sé ni quién es, ni cómo es, ni qué está pasando en su vida. Claro. Solamente sé que hay gente nueva conectándose. Así es. Y el poder ver a gente nueva conectar y llegar cada domingo y abrazarlos y conocerlos Así es. un poquito, pues es algo que valoras, Claro. que dices, gracias a Dios por la libertad que tenemos, ¿no? Pero sí, definitivamente pasando toda esta temporada, no podemos volver a decir, mismo. va a ser exactamente lo mismo. Claro. Tenemos que cambiar como iglesia y Dios nos lleva a eso. De hecho, alguien dijo, si saliendo de esta pandemia no amas más, Algo, pues, sí, no sirvió de nada. algo no- exactamente. Eso, Sí. eso- parte, muchas veces la gente se pregunta, es que no sé mi propósito, es que Dios no me ha dicho, pero en realidad Dios ya nos ha dicho, ¿cuál es el propósito tuyo? ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el que la gente que nos estás viendo en casa? El carácter de Dios se tiene que plasmar en ti. Exactamente. El carácter de Dios es amar, el carácter de Dios es mantenerte en tu compromiso, ser responsable, o sea, todo eso ya son cosas que ya lo sabes, pero quieres algo especial de Dios. Sí. Pero en realidad el propósito es que su carácter se forme en mí. Sí. Ser reflejo a este Exactamente. mundo. Que el mundo pueda ver a Jesús a través de nosotros. Exacto. así Y a es. veces ven todo menos a Jesús. La Claro. verdad, sí, a Todo, veces así es. la gente en mí ve todo menos a Jesús. Claro, Ve igual a yo. alguien estresado, ve a alguien que de repente se enoja, ve a alguien que a veces puede ser berrinchudo, ve todo Así es. excepto a Jesús, ¿no? Así es. Entonces, creo que como iglesia nunca debemos de olvidar eso. Claro. Nuestra meta es reflejar a Jesús, nuestra meta es guiar a la gente a Así Jesús, es. no a nosotros, Así es. guiar a la gente a Jesús. Y cuando toda esa temporada pase, porque va a pasar, no es algo permanente. Claro. Por ejemplo, me preguntaban los de Creativo, oye, Johnny, si un día algo llega a pasar, no sé, Claro. pero nos dicen prohibido transmitir En línea. en línea. Y ¿Qué vamos a hacer? Pues buscamos algo más que hacer. tenemos O sea, son desafíos que tenemos Exactamente. que enfrentar. la iglesia no se detiene por cámaras, la iglesia no se detiene por, se oye mal, pero no se detiene por el gobierno, no es definida por este mundo. La iglesia fue puesta por Jesús y Jesús dijo, ni la muerte va a poder contra ella, Así ni es. nada la va a detener. Entonces, pues debemos de creer eso, ¿no? Claro. Y si ahorita ya nos acomodamos en reuniones o en línea, pero si al rato no podemos hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Claro. Y mi respuesta, me preguntaban, le decía, mi respuesta es seguir siendo iglesia. Seguimos Buscar siendo alguna iglesia. manera. Así es. O sea, Dios nos ha dado la creatividad para hacer esto en línea, pero nos va a dar la creatividad para hacer más cosas. Ah, claro. Entonces, la iglesia no se puede detener. Mientras la iglesia esté en manos de Dios, Va a seguir viva. sigue funcionando. Sí, sin duda alguna. El que te quieras sumar tú, que te quieras sumar tú en casa, Ya es opcional. eso es tu, Ya es tu opcional, decisión. completamente. Y nos lleva al siguiente punto, Jonah. Dios es movimiento. Sí. Dios no es estático. No, Quiere decir que la iglesia no es estática tampoco. está en movimiento. Sí. Si ya entendí lo importante que es sujetarme al cambio, yo tengo que sujetarme al cambio. Ahí va una pregunta y quiero que me ayudes con esto. Ok. Ya lo entendiste tú, ya lo entendí yo, ya lo entendieron algunos líderes, tal vez tú lo estás entendiendo en tu casa. ¿Cómo puedo moverme sin que me afecte el movimiento? Porque hay mucha gente que es demasiado susceptible, te lo Ok. repito. Sí, sí. Queremos acomodarnos. Ujú. No por algo el hombre se hizo sedentario. O Sí, sea, ya sí. no me muevas de aquí, aquí estoy a gusto.
Sí. Pero que ya entendí que la iglesia es movimiento, pero ¿cómo lo hago sin que me afecte? Porque quieras o no, hay gente que también es muy sensible y no es de que no le guste, simplemente Le es muy afecta. diferente a nosotros. Sí. Y no le es fácil a adaptarse al cambio. Pero ¿cómo hacerle para no... Mira, no algo me que yo he afecte? aprendido, yo soy ese tipo de personas. Sí. A mí desde que me empezó ansiedad, para mí los cambios representan mucho estrés, representan mucho miedo, representan muchas luchas. Pero algo que he aprendido es que a veces todo eso lo hace en mí porque estoy prestando demasiada atención a medios o a cosas que no es lo importante. Ajá. Por ejemplo, como te decía al principio, yo estaba prestando mucha atención a que cumplir mi rol como líder de jóvenes era cumplir mi llamado y era estar bien con Dios. Cuando sí es importante el rol que tenemos o donde Dios nos está llamando a desempeñarnos, pero lo más importante es mi relación con Dios. Y cuando mi vista está en eso, todo lo demás puede cambiar. Así es. Pero mientras yo y Dios estemos conectados en el mismo canal y estemos en la misma relación, Dios da paz en medio del cambio. Claro. Dios te va mostrando que viene de Él, que algo Así proviene de Él. Entonces es mucho más fácil hacer esa transición. Sí. Pero cuando estamos pensando en lo que va a cambiar y no en lo que se va a ganar al momento de cambiar, Así es. genera frustración, genera enojo, Claro. genera miedo. Y lo hemos vivido como iglesia. Desde hace 5 años lo venimos viviendo, ¿no? Cambio tras cambio, y cada cambio ha costado. Claro. En cada cambio a la mejor gente se ha ido, en cada Sí, cambio, se pierde algo. en cada cambio parte de nuestro molde que teníamos ya puesto Así se ha es. ido rompiendo poco a Se poco. rompe, así es. Entonces creo que como iglesia ya deberíamos estar acostumbrados un poquito al cambio. Claro. Pero si en verdad tú eres una persona que dice, yo no tolero el cambio porque me afecta emocionalmente o algo, creo yo que lejos de enfocarte en lo que está cambiando, deberías enfocarte en el que no cambia, Así es. que es Dios, ¿no? Totalmente de acuerdo. Así Cuando es. te enfocas completamente en Dios y entiendes que los cambios vienen de Dios, Así es. da paz, da tranquilidad. No digo que sea, uy, qué bonito cambios, no, pero No. vas entendiendo, ¿no? Y aparte, creo que mucho de lo que pasa, o a mí me pasaba en lo particular, es que dentro de los cambios yo pensaba que yo ya no iba a tener un lugar. Ay, híjole, va a cambiar. Sí, yo ya no voy a caber dentro de eso, ¿no? Yo coincido contigo. Alguien mejor va a llegar y pues yo no ya. ¿Dónde bye. figuro yo en este Exactamente. cambio? Así es. Y la realidad es que todos tenemos un espacio lugar. dentro del cambio de Dios. Así es. A lo mejor cambia mi manera de desenvolverme o mi nombramiento o lo que tú quieras, pero sigue habiendo un espacio para cada uno de nosotros dentro del plan de Dios. Así es. Entonces, eso es algo que nunca debemos olvidar. O sea, y también el otro día, la primera semana, yo le decía a Dios, es que me siento inútil, es que yo no sé qué hacer, no me hallo en la casa. Sí. Y orando me vino mucho a la mente, ¿no querías vacaciones? O sea, no estabas ¿No querías vacaciones? semanas antes de esto, no querías vacaciones, no estabas que ya estoy cansado, ya estoy fastidiado. Sí, sí. Y cuando Dios me dio las vacaciones fue como de que, ¿y ahora qué hago? Ya no sé qué hacer con mi vida. ¿Sí me explico? Nunca estamos a gusto. Sí, y sí. es disfrutar las etapas. Sí. Si Dios a veces nos descansa, qué padre. Disfruta el descansar, Sí. disfruta el estar en tu casa, el enfocarte en Claro. otras cosas que a lo mejor no habías podido hacer. Es que nos imaginamos como, no sé, a mí me pasa que me imagino la respuesta de Dios a mi forma, ¿no? Me va a responder, me van a dar un pase vacacional. Exacto. Así. No, Sí. pero nos pasó hace unos 5 años que estábamos en actividad en la iglesia y me acuerdo que Bere también estaba laborando en su trabajo. Sí, sí. Pero ya un momento, era en octubre, decía, no manches, estoy bien cansado. Yo no sé, como Sí. que me gustaría estar en casa, ¿no? Sí. Unas vacaciones solo. ¡Pum! Nos chocaron, nos metieron como un mes en la casa. Estábamos recuperándonos. Sí, sí, me acuerdo. O sea, Dios responde de formas en las cuales no nos imaginamos. Sí. Tenemos que ajustarnos. Exactamente. ¿Descansamos? Sí, pero no era conforme yo pensaba. Sí. Sí. Tú imaginabas a lo mejor, va a venir un hermano, me va a dar boletos de avión para París Sí. y va a ser provisión de Dios. Mínimo la Huasteca, brother. Mínimo, ahora ya ni parece. Pero creo que siempre es poniendo atención Sí. a Dios y Dios Claro. nos va revelando, ¿no? Dios nos va mostrando. Y por ejemplo, yo veo que todo esto viene también, Dios está buscando todo esto, Sí. Dios está alcanzando gente. Hoy más que nunca muchas iglesias despertaron Claro. y creo que también nuestra iglesia fue sacada de la comodidad. Sí. Muchas iglesias se atrevieron a hacer cosas que nunca habían hecho. Nunca lo habían hecho, así es. Cosas que criticaban o satanizaban, hoy en día lo están Lo haciendo. están haciendo Exactamente. la iglesia, así es. Entonces, creo que Dios está despertando a su iglesia. Sí. El error sería volver a lo mismo, Exactamente. volver a dormirnos, volver a Claro. acomodarnos, sino aprovechar todo esto que Dios está haciendo Así es. y no detenernos, seguir creyendo, seguir avanzando, Así es. seguir buscando cómo podemos glorificar a Jesús, Sí. cómo podemos proclamar su nombre más. Así es. Y yo te animo como líder, como miembro de la iglesia, como persona que a lo mejor apenas iba llegando Sí. y le cortaron esta parte de poder reunirse. Sí, apenas iban granando, se iban Sí, conectando. apenas
no te desanimes. No, Claro. no pienses que eso detuvo a Dios o que eso detuvo a la iglesia. Al contrario, Dios está dando un liderazgo a cada cristiano en su casa, en su trabajo, si aún estás trabajando, a cada joven, a cada padre de familia. Dios nos está enseñando que podemos ser iglesia en cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces, si tú te sientes en estos momentos inútil o sientes que pues, no estás desarrollando ninguna actividad, tal vez sea porque no estás prestando atención en donde Dios quiere que te desarrolles. ¿En dónde está tu mirada? Sí, porque por ejemplo había una persona que me decía, es que yo siento que debería estar ahí con ustedes grabando, que yo debería estar haciendo algo ahí con ustedes. Y le digo, amigo, no podemos estar mucho aquí grabando, o sea, hermano, no podemos estar muchos, por disposición oficial no podemos, pero está tu casa, y están tus hermanos, y están tus papás, y están tus vecinos, y están tus hijos. Entonces, ahí sé la iglesia. Ahí está la iglesia. Sí. O sea, no queramos ser la iglesia aquí. Aquí solamente es donde nos reunimos. Es que sabes que aquí es cómodo, bro. Sí. Aquí es muy cómodo ser iglesia. Sí. Pienso lo mismo que tú, adoro como tú, estoy con la gente que es como yo. Exacto. Y la gente se acomoda a hacer iglesia aquí, en estas paredes. Sí. Y si el no desafío es como, allá afuera. Y si no es como yo, mínimo hay un ambiente de amor, de tolerancia, de no anden con sus cosas. Y en la casa no. Así es. En la casa yo no puedo llegar a decirle a mi familiar directo, haz esto, cuando yo no lo hago. Porque empieza, pues hazlo tú. O sea, empiezan a señalarnos nuestros errores, ¿no? Y no nos gusta. Pero es parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestra evolución. Entonces, como iglesia, creo que Dios nos está llevando a algo muy grande. Creo que hemos soñado tantas cosas, Mike, tú lo sabes. Soñamos con campus, soñamos con grupos Conexión en todo San Luis, soñamos con campus en otras ciudades. Pero creo que Dios nos está haciendo atravesar todo esto también para prepararnos para eso. Así es. A veces pensamos que, no, pues ya estando lo averiguamos. No, Dios nos empieza a preparar poco a poco desde antes, ¿no? Y como iglesia nos está preparando para lo que viene. Y sobre todo cuando le has dicho, o sea, Señor, tú dirígeme. Bueno. Ahí te va. Ahí te va. Eso se nos olvida. Y sabes qué, amigo, es la verdad. O sea, yo soy una persona, bro, que a mí también mis emociones me han costado trabajo. Y los cambios me generan dificultad. Sí. Por ejemplo, yo lo reflejo con enojo. Sí. A mí esto me enojó. Okay. Me cuesta trabajo moverme y adaptarme, porque ya no es como yo quiero. Sí. Para mí en lo personal, eso lo veo desde mi perspectiva. A lo mejor te sirve a ti. ¿Qué Dios quiere de mí en esta pandemia? Quiere sacar mucho quiere cortar con mucho yo. Sí. Sí, hay mucho de mí todavía. Yo le he dicho a Dios, Señor, úsame, llévame, dame un espacio. Pero Dios me dice, sí lo voy a hacer. De hecho, yo anhelo usarte. Yo te voy a usar. Pero quiero limpiarte porque todavía hay mucho de ti. Hay mucho mundo adentro de ti. Y nos duele. Y seamos honestos, a Dios tiene la autoridad para hacer lo que Él quiere. Sí. Y nadie se va a enojar con Él. Job dice, ¿y quién se va a enojar contigo, Señor? Yo lo he visto en mi parte. Entonces, este mensaje no solamente es para mí. O sea, tú también que estás en casa, analiza tu interior. A lo mejor hay mucho de ti. Hay poco de Dios. Señor, bendíceme. Dios dice, sí, yo te voy a bendecir, pero quiero limpiarte. Quiero purificarte ahí. Y a lo mejor en meternos en nuestro hogar también Dios quiere que nos pongamos a cuentas, uno, con Él. Sí. Dos, hay mucha necesidad de perdón dentro de nuestras casas. Hay mucho que hacer en casa. Sin duda alguna. Tiempo con nuestros hijos. Aquí está en este tema. ¿Qué puedes hacer ahorita? ¿Cómo me puedo mover sin que me afecte tanto el cambio? Sí. Lo dijiste acertadamente, Yona, y me gustaría que lo colocáramos incluso en los comentarios. Ánclate al quien no se mueve. Al quien no cambia. Sí. Porque la neta, nosotros sí nos movemos. Somos muy volubles, bro. Sí. O sea, si está bien afuera, yo estoy bien. Pero mejor sujétate a alguien que no cambia, al que no varía, al que es el mismo siempre. Por eso, si no quiero que me afecte el cambio, cambia y mejora tu relación con Dios. Sí. Para eso te metió ahí. Sí. Ahí en el trabajo. Algo que he aprendido es muy raro. Cuando te sujetas a esta persona, a Dios, que no cambia, así es. Dios te empieza a cambiar a ti. Sí, exactamente. Por ejemplo, al principio de año, tú lo has escuchado muchas veces. Mi oración siempre en la oración aquí en los líderes, en los coordinadores es, Dios, quita todo lo que no permite que te muestre. Lo que estorba. Lo que estorba. Y algo que empezó a hablar conmigo Dios desde diciembre del año pasado, y todo es el orgullo, y orgullo. Y decía, bueno, Dios, yo no soy tan orgulloso, o sea, tú te justificas, ¿no? Me empiezas a comparar tal persona, pues sí, ya habla leal de eso o así, ¿no? Sí. Pero cuando empezó la prueba, cuando empezaron los cambios que yo no quería y que Dios empezó a poner, dije, wow,
¿de dónde salió eso? Sí. O sea, esta forma de reaccionar. Claro. Por ejemplo, yo estoy muy seguro que si me afectó al principio este cambio, fue porque en cierta forma me dio en el orgullo. Sí. Sí, ya no existía yo en el coordinador, ya no existía yo en el líder de jóvenes, ya no existía yo en el líder de creativo. Eso ya no estaba ahí. Y pues te dan el orgullo, ¿no? Dices, ¿qué pasó aquí? Pero Dios empieza a mostrar tantas áreas en tu vida que está trabajando, que dices, Dios, no te detengas, o sea, hazlo. Cuando empiezas a pasar todas esas pruebas, empiezas a ver hacia dónde Dios quiere llevar y valoras y agradeces lo que Dios hace, ¿no? Claro. Y como lo dices, yo creo que lo está haciendo con todos. Claro. Lo está haciendo con nuestro pastor, lo está haciendo con los coordinadores, con los líderes, con las personas. Y si hay alguien que dice que Dios no está haciendo algo con él, es porque no está poniendo atención. Es porque no está prestando atención a lo que Dios está Probablemente su hablando. mirada es en otro lado. Tal vez. Proverbios 17:3 nos dice que la plata y el oro se prueba con fuego. Sí. ¿Sí? Pero me gusta porque luego dice, pero Dios es el que pesa o prueba los corazones. Sí. ¿Sí? Y cuando Dios saca ciertas cosas, como el orgullo, como el enojo, como la ira que hay en nosotros, lo hace a través de estas crisis. Sin duda alguna. Por eso te aísla un momento. De hecho, vemos que muchos personajes bíblicos los aislaba un momento también. Y trabajaba en ellos. Y después de eso venía un mover increíble, bro. Y yo creo que eso es lo que está pasando. Yo creo que viene un despertar para la iglesia increíble aquí en San Luis, bro. Porque honestamente aquí en San Luis la iglesia estaba muy, muy dormida. Sí. Por mucho tiempo como iglesia estuvimos muy, muy dormidos, trabajando para adentro. Sin duda. Pero muy poco trabajábamos hacia afuera. No había grupos conexión, no había, no había alguien que fuera, que saliera a llevar la iglesia a los hogares. Que se atreviera a hacer algo diferente. Totalmente. Que rompiéramos el molde, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, una persona me mandó un mensaje y me decía, Jonah, ¿qué pasa si cuando regresemos solamente hacemos 2 reuniones porque 3 no se llenan? Le dije, una pérdida. Pues exactamente, viéndolo como restar. Claro. Le dije, pues depende de tu fe, porque yo creo que van a ser 5. Porque está llegando tanta gente a través de redes sociales que no podemos quedarnos igual. ¿Sí me explico? Y lo creo, es algo que hasta la fecha lo creo. Yo le digo a Creativo y le digo a Multimedia, prepárense porque ¿qué tal si vamos con 4 o 5 reuniones? Por ejemplo, se me viene a la mente, puede pensar uno, ¿qué tal si regresamos con 2? Pero ¿qué tal si regresamos con 4? ¿Qué tal si son las 3 normales y una en línea? Sí. Ganamos una. Sí. Porque hay gente que nos está siguiendo de la Ciudad de México. Escuché que nos están siguiendo de Monterrey. De muchas partes. Entonces, ¿por qué no ganar una más en línea? Podemos tener más alcance. Entonces, yo creo que si depende de dónde estés viendo, si te estás moviendo en tu fuerza, vas a ser bien inestable. Entonces, ¿qué puedes hacer para que no te afecte el cambio? Uno, cambia y mejora tu relación con Dios. Ese es de ley, es lo básico. Sin duda alguna. 2, revoluciona tu matrimonio, brother. Revoluciónalo. O sea, si vas a hacer el mismo, no sé para qué te metiste en casa, ¿sabes? La verdad. Para pelear. Siguiente, sé un padre diferente. Tienes que ser diferente, papá. Tienes que sacarle jugo al medio. Sé un líder diferente. O sea, quiero que ayúdame con esto antes de terminar, Jonah. Sé un líder diferente. Ay, es que ya no tengo mi líder, ya no tengo mi grupo. Ay, es que sé un líder diferente ahorita. Sí, a veces pensamos que nuestro liderazgo está definido por las personas. Sí. ¿Te explico? Y realmente no. Un líder es líder donde se pare. Así y como esté y así nomás. La circunstancia que sea. El líder, yo siempre he pensado que el líder es calado cuando está solo. Ajá. Cuando no tiene a nadie. Así es. Cuando tienes mucha gente detrás de ti es fácil. Claro. Sientes la carga, la presión y te mueves. Pero ser líder cuando no hay nadie es la parte más complicada. Sí. Y, por ejemplo, si tú eres líder del Grupo Conexión, si tú eres el líder de una área de la iglesia, así es, un ministerio. ¿Vale? Tú no debes estar esperando que alguien venga y te mueva. O sea, tú debes mover a la gente. Tú debes mover. Lo que tú hagas debe impactar a alguien. Así es. ¿Sí explico? Entonces, tal vez no tenemos esta semana que están empezando grupos conexión en Zoom. Sí. Esta semana que tenemos más maneras de alcanzar personas. Es algo que los líderes están pidiendo, que lo estaban necesitando, ¿no? Así es. Pero como líder debes de buscar más maneras. Claro. O sea, llamadas, mensajes. No esperes que alguien venga y te diga cómo estás. Así es. Ve tú y alcanza a 4 personas. Claro. Ama a 4 personas. Porque el llamado ya lo tenemos. Ya, el liderazgo ya está. No porque no esté una... ya la tenemos. Sí, sin duda alguna. No porque no haya una reunión física, Ajá. tu liderazgo se pausó tampoco. Así es. Tu liderazgo, al contrario, está siendo puesto a prueba. Así es. ¿Qué tanto amas? ¿Qué tanto te preocupa la gente? ¿Qué tanto te importa las almas? ¿Sí me explico? Entonces, creo que es algo que tenemos que practicar todos. Claro. A veces nos encasillamos en que, ay, cómo me gustaría que mi coordinador viniera y me diera un mensaje y me dijera y me diera palabras de aliento. ¿Sí me explico? Claro. Pero la realidad es que si tienes a Dios que hace todo eso por ti, no esperes a alguien. Ve y hazlo. Ve y hazlo con la persona que está pidiendo
En esta semana me ha pasado mucho, hay gente afuera de mi colonia pidiendo dinero, pidiendo comida, o sea, la situación le está pegando muy feo. Y al principio me costaba, o sea, siéndote honesto, me costaba. No darles de comer, sino darlo de corazón, o sea, lo daba como por compromiso. Claro. Y estos últimos días hasta me pongo a platicar con ellos, oye, ¿cómo es tu vida? O sea, me sé la idea de todos, ya me la sé. ¿Sí me explico? O sea, interesarnos realmente por las almas. Y creo que ahí es donde esa puesta a prueba el liderazgo. Claro, ahí se ve el liderazgo. Ahí se ve el liderazgo. O sea, qué tanto amas, qué tanto te preocupa la gente. Así es. Aunque no la tengas cerca, aunque no la puedas tener en tu casa, tal vez. Totalmente de acuerdo. Jonah, pues vamos a finalizar, bro. Ya se acabó. Por último, tan rápido. Aprovecha este espacio, bro. Sea creativo, por favor, sé creativo. Sí. Y siguiente, por favor, atrévete. Sí. Atrévete. Tienes los medios, tienes internet en tu casa, tienes lo necesario. Te falta atrevimiento, ¿sale? Ahorita es momento para ser una iglesia poderosa que inspira, que alienta. Sí. Tenemos que hacerlo. De hecho, las mejores oportunidades de muchos nacieron en momentos de crisis. Sí. Aprovechalo, ¿sale? Entonces, concluimos, Jonah, acepta el cambio, reinvéntate, explota tu liderazgo. Sí. Un mensaje corto, Jonah, especialmente para iglesia. Para iglesia, para casa. Iglesia, así es, okay. Casa. Creo que un mensaje que podemos tomar en este momento es no te rindas, no te detengas, no te estanques. La iglesia va a estar cerrada solamente si tú te estancas. La iglesia va a estar dormida solamente si tú dejas de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así es. Si nosotros seguimos cumpliendo nuestro propósito, la iglesia nunca va a estar cerrada. Así es. Nada la va a poder detener. Me pongo a pensar en la iglesia del primer siglo, ¿no? Ellos pasaron por tanto de reuniones en casa, después persecución, después aquí, después allá, pero nada la detuvo. Al contrario, crecía. Entonces estamos viviendo un momento parecido. Y si cada uno de nosotros nos estancamos, la iglesia ahora sí cierra. Ahora sí se va a cerrar. Pero la iglesia somos nosotros. Y si nosotros seguimos cumpliendo y obedeciendo a Dios, la iglesia nunca se va a detener. Así es. Entonces, ama ahí donde estás. Busca a Dios como nunca. Hoy tienes el tiempo que antes no tenías para buscar a Dios, para estudiar su palabra, para amar a tu prójimo, para amar a tu familia. Tenemos la facilidad de tener internet, de tener redes sociales. Úsalas. Hay gente que publica tanto meme, pero no se ve absolutamente nada acerca de Jesús en sus redes sociales. Entonces, todos los medios que tengamos, usémoslo para que gente conozca a Jesús. Así es. Sin duda alguna. Así es. Gracias, Jonah, por haber estado con nosotros. Hombre, gracias a ti, amigo. Gracias por invitarme. Es un gusto. Y iglesia, no te pierdas cada martes las transmisiones, compártelas con tu familia. Y quiero terminar con esta frase que nos la compartieron nosotros en el 2006. La estabilidad no es la ausencia de movimiento. La estabilidad es moverte con Dios en medio de la crisis. Es lo que Dios está haciendo en ti y en mí, solamente si tú lo quieres. Así es que cuídate mucho, Dios te bendiga y nos vemos pronto. No te lo pierdas próximo martes.